En este capítulo les voy a explicar cómo se pinta con luz. Por supuesto, no se usa un pincel como en pintura, pero hay una similitud, porque en vez del pincel usamos los flashes para pintar. Aquí tengo un flash Nikon actual, con varios contactos, con medición TTL, con todo ese sistema más sofisticado. Y por otro lado, tengo un flash más antiguo que solamente tiene un contacto central. Este ya no lo uso hace muchísimo tiempo, pero lo tengo aquí en la mesa porque tiene una particularidad que es muy importante. Permite visualizar la escala de distancias, lo que no se puede hacer en los flashes actuales. Y esto es muy práctico para usarlo cuando uno quiere pintar con luz, ya que esta técnica requiere un lugar oscuro o si hay luz que sea muy tenue, lo más tenue posible, y uno va pintando la escena, el lugar, disparando el flash en forma manual, con la mano, va disparando el botón que permite hacer que destelle, desde diferentes angulaciones. Uno se va desplazando con el flash y lo va disparando. Inclusive es posible hasta cruzar por delante de la cámara cuando uno está cambiándose de posiciones para disparar el flash. Como la cámara, o el lente de la cámara mejor dicho, tiene que estar con un diafragma pequeño para que la luz ambiente no lo afecte, no afecte la exposición, uno al pasar delante de la cámara con una exposición larga de varios segundos o incluso minutos, no queda registrado al pasar delante de ella. Claro que el ideal es andar con ropa oscura para asegurarse de que no quede uno registrado en la fotografía. Y también hay que tener cuidado con la luz del piloto, que tampoco dé hacia la cámara cuando uno pasa delante de ella, porque si la capta el sensor quedaría como una luz extraña, como un cometa, una cola de cometa, marcada ahí en el ambiente en forma extrañísima. Entonces tener cuidado con tapar la luz del piloto del flash. Ahora, si uno puede evitar pasar por delante de la cámara y se desplaza pasando por detrás de ella, es más seguro. En esta foto que les estoy mostrando, solo le di luz al elefante. Lo iluminé con este flash. Como les decía, no tiene escalas, así que cada uno tiene que ir calculándolo. Pero la luz se la di en forma reflejada. Reflejé la luz del flash contra una superficie blanca que está al lado de la cabeza del elefante, en esa dirección, a la derecha de la foto, y la tomé con 15 segundos de exposición. La sala estaba bastante oscura y la cortina que se ve atrás está a unos 3 o 3 metros y medio del elefante y recibe parte de la luz del flash, pero como pueden apreciar es mucho más tenue que la luz que recibió aquí el elefante en el primer plano. En esta otra fotografía solo iluminé desde el lado derecho la cortina, por eso el elefante se ve en silueta o casi en silueta. También reflejé la luz del flash en una superficie blanca para iluminar la cortina. En esta otra fotografía, donde el flash lo hice destellar desde la derecha del elefante y también desde la derecha de la cortina, tuve que desplazarme. Mientras estaba el obturador abierto, pasé por detrás del elefante hasta llegar a la cortina y luego me corrí, me salí del encuadre y disparé el segundo flash. En esta foto entonces tenemos los dos elementos fotografiados con luz, el elefante y la cortina. Usé el mismo flash, por supuesto, lo destellé con la mano y en el fondo pinté la imagen o la fotografía con luz. Ese es el efecto que se consigue. Ahora, este espacio en el que hice esta foto es
más o menos reducido, pero uno esto lo puede usar en salones grandes. Tiene que ser con elementos estáticos para que el mismo objeto no aparezca fotografiado en diferentes sectores de la escena, lo cual quedaría, por supuesto, bastante extraño. Ahora, si uno lo quiere hacer como un efecto especial, bienvenido, pero solamente en ese caso. Es necesario que la cámara esté puesta en un trípode y ojalá sea estable para que no se mueva. La foto que están viendo de este patio bastante grande, muy bonito, la tomé, como pueden notar, de noche. Los árboles que están afuera se ven amarillos porque recibieron la luz de los faroles del alumbrado público. El flash lo disparé desde diferentes angulaciones. Me fui desplazando por el patio para iluminar desde diferentes lados esta fotografía. Pueden notar que el primer flash lo destellé desde el lado izquierdo, iluminando las plantas que aparecen en el primer plano. Luego, desde el mismo lado izquierdo, disparé nuevamente el flash para darle la luminosidad necesaria a la reja del fondo, junto con las plantas. Desde el lado derecho, volví a iluminar la planta que está en el primer plano, el pasto y la vereda que aparece en la fotografía. Después caminé nuevamente e iluminé de nuevo desde el lado derecho la puerta, el pilar de ladrillo y las plantas que se ven en el fondo. Con un nuevo destello del flash, iluminé el pilar que está más a la derecha y las plantas que están abajo de él. A la fotografía del patio y a esta que les voy a mostrar ahora de una ventana, las tomé con un tiempo de exposición bastante largo, de varios minutos, para tener tiempo de desplazarme de un lado a otro, ya que eran varios metros los que debía recorrer. Usé un ISO 100 y un diafragma 22 en las dos fotos. Esta que les muestro ahora, de la ventana como les decía, el primer destello del flash lo di desde la izquierda, iluminando la planta, la ventana, la pared, el alero que se alcanza a ver arriba, y luego me desplacé hacia el otro lado para iluminar desde ese nuevo ángulo los mismos elementos. Luego me desplacé por el pasillo que se ve a la izquierda, pasando por el encuadre de la cámara, pero no quedé registrado en la imagen por lo que ya les comenté. Como la exposición es larga, el objeto que se va desplazando no da el tiempo suficiente para quedar registrado en la fotografía, por lo que pude pasar hacia atrás y la luz la di en forma reflejada. Iluminé con el flash la pared de la casa, que no aparece en el encuadre, y la luz se reflejó hacia la pared de ladrillo. Esta es la luz que está recibiendo esa pared. Con esos tres destellos que les acabo de mostrar, logré iluminar un espacio que es bastante grande, tiene bastantes metros, y la fotografía quedó bien iluminada en casi todos sus sectores, lo que no es posible con un flash disparado una sola vez. Uno podría poner varios flashes a diferentes distancias, y con los sistemas actuales, este tipo de flash que se pueden sincronizar desde la cámara incluso, es totalmente factible. Pero el sistema de pintar con flash se refiere a eso, a usar solamente un flash, con una exposición larga, con diafragma cerrado, con el ISO más bajo que se pueda conseguir, sin exagerar, porque si no, si uno baja del ISO 100 por ejemplo, a los low, empieza a producirse ruido. Entonces no hay que exagerar tampoco bajando la sensibilidad de la cámara, pero en el mínimo que la cámara permita sin producir ruido, se debe ajustar en ese ISO y desplazarse con el flash. Es una técnica para tomar fotografías bastante entretenida, interesante, y
Lamentablemente no siempre se puede usar, porque si hay mucha luz en el ambiente no va a resultar, porque si uno da una exposición larga habiendo mucha luz, aunque se cierre el diafragma, esa luz del ambiente va a aparecer en la fotografía y el efecto no va a resultar porque, como les decía, va a quedar la fotografía sobreexpuesta. Es muy importante que no haya luz, lo cual también es poco probable, pero que por lo menos si hay luz sea bastante pálida, bastante tenue, como en el caso de la foto que les mostré. No había mucha luz en el patio porque a pesar de estar esos faroles en la calle iluminando, las mismas ramas de los árboles me producían sombra hacia el patio, entonces estaba bastante oscuro. Aquí se ve muy iluminado, con mucha luz, pero fue la luz de este flash la que iluminó todo este espacio gigantesco de varios metros. Así que la técnica les recomiendo que la ensayen porque es interesante hacerla. Si bien es cierto que los videos enseñan bastante, los videos que uno ve por internet dan muchas ideas de cómo se pueden tomar buenas fotografías, les quiero comentar que es indispensable tomar, tomar clases presenciales, porque como sucede en el colegio o en la universidad, el profesor explica la materia, los alumnos creen haberla comprendido, pero cuando hacen los trabajos y se los muestran al profesor, hay muchas veces errores y el profesor los va guiando y así van avanzando. Cuando uno solamente se queda con los videos, claro, percibe una idea de lo que se le explicó, pero no hay nadie que lo esté monitoreando, que lo pueda guiar, indicándole los puntos que tuvo correctos o dónde cometió errores. Por eso les sugiero, ya sea conmigo o con alguien más que enseñe fotografía, que tomen esos cursos, porque los van guiando y les permiten progresar en forma mucho más rápida que si solamente se quedan con lecturas, que son importantes también, son necesarias, y con los videos. Espero que esta técnica les haya interesado. Si no la conocían, ahora ya saben que existe y úsenla en algunas fotos por lo menos para que disfruten tomando este tipo de imágenes, porque es muy bonito el efecto que se produce. Si consideran que les han servido todos los videos que he ido subiendo en este tiempo, les sugiero que se inscriban en mi canal para que reciban en forma automática todas las actualizaciones que voy agregando en él, ya que creo que son temas que les deben interesar. Hasta luego, que estén muy bien y gracias por ver mis videos.